sobre todo verdura, frutas, ¿sí? Esto, pues, obviamente que físicamente hay una alteración. Entonces, este tipo de alimentos, el paciente los rechaza por la textura. Y muchas veces llegan con triglicéridos, colesterol alto, para esto que sean autosuficientes y logren la independencia económica. Ese es un objetivo muy importante que hay que tener, porque como yo les informo a los papás, no toda la vida le van a durar a estos pequeños. Bienvenidos a Cuidarte, tu superpoder, el podcast dirigido a aquellas personas que quieren cuidar su salud en todos los aspectos para lograr un estilo de vida saludable y a veces no saben cómo. En este podcast encontrarás información importante para lograr este estilo de vida saludable. El día de hoy vamos a hablar sobre el autismo y la alimentación, ya que, como lo veremos más adelante, en el desarrollo de este podcast, veremos la información sobre las características de las personas que tienen este trastorno. Y para hablarnos del autismo está la doctora Ana María Tello Granados. Ella es médico especialista en paidopsiquiatría. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Cari, por la invitación. Muchas gracias, doctora, por asistir. Y bueno, explíquenos qué es el autismo. Esto es bien importante y me gustaría que nos ampliara un poco más porque en una ocasión, en la consulta, una de las mamás de los niños que iban con nosotros a consulta de nutrición nos decía que la maestra de su pequeño le había dicho que el autismo no existía. Entonces, pues bueno, explíquenos por favor qué es el autismo y cómo se dan las características. Ok, bueno, el trastorno del espectro autista siempre ha existido y se le ha conocido por diferentes nombres. Incluso antes se denominaba trastorno de Asperger, que eran los autistas de alto rendimiento, autismo infantil, los que se acompañaban de discapacidad intelectual, síndrome de Rett. Hoy en día la denominación a nivel internacional es trastorno del espectro autista, ¿sí? Espectro es algo que se ve, pero hay diferentes, vamos a decir, formas en que se manifiesta, pero la base para el trastorno del espectro autista es que hay deficiencias que son persistentes en lo que se refiere a comunicación, socialización y tienen patrones repetitivos y restrictivos. Y que esto no es porque lo hayan aprendido de los padres, ¿sí? Sino que ya hoy en día también se sabe que es una predisposición genética y esta es más frecuente en hombres. Hay mamás que en la área médica siempre la historia clínica es básica para nosotros para ir haciendo un diagnóstico. En la historia clínica del desarrollo infantil, algo que preguntamos mucho es la parte de la comunicación, en donde a partir de los 2 meses de edad de un bebé ya se sonríe, pero identificando a la persona, en este caso a la mamá. Antes de los 2 meses, la sonrisa que aparece incluso dormido es un reflejo neurológico. La sonrisa social es que el niño identifica a la mamá y a las personas que están a su lado y les sonríe ya con esa intención de establecer una comunicación afectiva con esa persona. En el caso del trastorno del espectro autista, esta sonrisa social no se da y junto con otros síntomas. Hay mamás que juegan con el bebé, con el muñequito, se esconden, se ponen debajo de la cuna, etc. ¿Y qué hace un niño sin este trastorno? Se ríe, responde, busca a la mamá. En el trastorno del espectro autista no hay esta comunicación, ¿sí? Por mucho que la mamá le haga ojitos, le hable, le hable con cariño, le diga mijito, etcétera, etcétera, y que se esconda, no hay esa respuesta afectiva como se esperaría. ¿Y cuál es la respuesta de una mamá? Al no ver respuesta de su niño, inconscientemente o conscientemente, pues ya no hace ese tipo de actividades, ¿sí? Y las madres lo detectan, dice, él no era como mi otro hijo, que tenía una respuesta afectiva como esta, ¿sí?
Otra de los síntomas es, síntomas, es de que estos pequeños, cuando ya son más grandecitos, al año, a los 2 años, cuando uno le va a dar una papilla, un juguete, algo, hace, no quiero. O sea, está aprendiendo a que el decir no o el mover su cabeza o al poner su manita retirando el objeto es no. O sea, eso es ya parte de su desarrollo. En el autismo no lo hay. Otro de los digamos, síntomas principales es que estos pequeños, cuando ya tienen la edad de jugar, estamos hablando 3, 4 años, no tienen juego imaginativo. Un niño sin ese trastorno, ¿qué hace? Agarra objetos o juguetes y imagina una escena familiar o una escena de un rancho, de lo que él vive en su día a día. En el trastorno del espectro autista, su juego es muy repetitivo. Nos dicen sobre todo la mamá, acomoda los coches siempre en la misma forma y los colores en el mismo orden. Y si yo le desbarato esa línea para jugar a las pistas o algo así, se irrita fácilmente. Sí, esa es otra de las características, que no hay juego imaginativo en este tipo de pacientes. Y la otra es que su comunicación no es como la que esperaríamos, ¿sí? Porque la comunicación es verbal y corporal. Si a un pequeño le dices, ay, Juanito, ¿cómo estás? Y le hace uno caritas, todo, responde con una sonrisa o con sus manitas de que quiere que lo carguen. En estos trastornos no hay esa respuesta, ¿sí? Y eso les llama mucho la atención a las mamás y piensan que con el tiempo se les va a quitar, y no es así, sino simplemente hay este trastorno que ya se está evidenciando desde muy pequeños. Otro de los intereses especiales que tienen, que son repetitivos y restringivos. Yo recuerdo mucho el caso de una mamá que su pequeño no sabía leer todavía ni escribir, tenía 3 años, y pasaban por los edificios donde vivían, y las letras de los edificios le preguntaba a la mamá, ¿qué letra es esa, mamá? Pues, ¿qué es la A? La F. Y se los aprendía. Y no lo tenía que repetir varias veces, sino que a la primera lo repetía y le decía, ese es el edificio F, ¿verdad, mamá? Este es el A. Y la mamá pensaba, es muy inteligente mi hijo, pero es ese tipo de conductas repetitivas y restringidas que hay. Si uno les muestra alguna otra actividad, como decir, vamos a jugar Jenga, se me ocurre. Puede decir que sí, puede decir que no, pero si juega Jenga, va a ser siempre Jenga, Jenga, Jenga. No va a ser un juego que diga, bueno, ahorita vamos a jugar no sé, turismo, otro juego. No, o sea, siempre son patrones muy repetitivos. Si al paciente se le lleva por la misma calle para la escuela, o que van al súper, por decir un ejemplo, y se le cambia la ruta porque están arreglando el pavimento por cualquier situación, se irrita fácilmente. No le gustan los cambios. Si hay un cambio de posición de los muebles o un cambio de muebles, es algo que le irrita muchísimo porque los cambios no le gustan. Entonces, es como se van presentando estos síntomas y la comunicación. Hay mamás que dicen, es que no habla, en la escuela no habla. Yo recuerdo una pacientita que tenía 8 años y no hablaba nada y pensaban que era sordomuda, y no. La pequeña solamente hablaba en su casa, y la mamá me enseñó el video y todo su lenguaje bien estructurado, oraciones completas, pronunciación de los fonemas adecuadamente, pero en su casa solamente lo hacía, ¿sí? No hay esa comunicación y eso va restringiendo mucho sus relaciones interpersonales y sociales, ¿sí? También recuerdo de otro paciente, un adolescente, que me decía, es que yo no tengo novia, mis demás amigos ya tienen novia en la escuela y yo no tengo novia. Él tenía el trastorno del espectro autista, y cuando de repente llega y me dice, ¿qué cree, doctora? Me escribió una carta a una compañera que le gusto, que soy guapo, y dice, pues yo ni tengo el cabello rizado,
ni soy guapo. Dice, no sé por qué me dice eso. O sea, él muy molesto. Claro, cuando lo lógico era decir, ay, qué bueno, ya tengo una chica que le gusta, sí, claro, una admiradora. Efectivamente, no había este tipo de situación de respuesta social. O el caso de un paciente, ¿no? Que cuando uno llega y llegas a un lugar, le dices, oye, ¿cómo estás? Es el tono de voz, la flexibilidad, el afecto que va uno marcando en eso, ¿no? Y ¿cómo estás? Es pues, ¿sabes qué? Pues bien, o estoy triste, o ¿sabes qué? Tengo mucho frío porque ya empezó el invierno, cosas por así, por el estilo. Y el paciente respondió sentado. Claro. No entendió esa comunicación afectiva que esta persona lo que le preguntaba era, ¿cómo estás emocionalmente, anímicamente? Dijo, estoy pues sentado, ¿sí? O como el caso de una amiga psicóloga que su mamá faltó mucho a sus terapias y le dice, te voy a matar, mamá, si no me vuelves a traer a tu hijo, te voy a matar. Y el niño lo entendió textual. Sí, literal, no quiero que mates a mi mamá, por favor no la mates, ¿sí? Entonces este tipo de conductas hace que su socialización sea deficiente. Y al tener una socialización deficiente, hace que estén aislados, pero no porque ellos se aíslen. Los demás no quieren convivir con ellos. Y entonces los chicos están comiendo su lunch, están haciendo otra actividad, porque no les interesa esa parte de la socialización y la comunicación. Y esto va restringiendo mucho su vida social. En otros aspectos, digamos el amoroso, como este chico adolescente decía, pues yo quiero tener novia porque los demás tienen novia. No era una necesidad afectiva, sino era si ellos tienen porque yo no lo tengo, ¿sí? O cuando algunos llegan a tener novia por esta situación es que plagian conductas, plagian formas que hay fuera para que ellos sean, entrecomillado, del grupo social al cual pertenecen. Uh-huh. Y esto va afectando todas sus áreas de desarrollo. Claro, y ¿sí? Una de las características también en estos pacientes que tienen autismo es la selectividad alimentaria, ¿no? Muchos, cuando empiezan la alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses, puede ser que tal vez todavía no se den cuenta, ¿no?, que presenta estas características. Sin embargo, cuando el niño ya tiene a partir de 2 años más o menos, que empieza ya a decidir qué quiere comer y qué no, es cuando empieza a eliminar muchos alimentos de su alimentación diaria. Puede ser por la textura, por el color incluso, por el olor o sabores muy fuertes. Son muy sensibles a los sabores. Por ejemplo, el brócoli, que tiene un sabor un poco más fuerte que a lo mejor el chayote o que la zanahoria, empiezan a quitar mucho estos alimentos por la sensación que les genera, ¿no?, de desagrado, y son demasiado selectivos, y entonces empiezan a tener alguna alteración en su estado nutricional, precisamente porque empiezan a quitar muchos alimentos, y si no hay una buena orientación hacia los padres sobre cómo deben mantener su alimentación saludable, pues sí empiezan a limitarse únicamente a 2 tipos de alimento, ¿no? Mencionaba, ¿no?, alguna de las ocasiones también tenía un paciente que decía, la mamá solamente quiere comer espagueti y pollo, y eso era solamente lo que comía y no aceptaba ningún tipo de alimento más. Pero esto es precisamente por su selectividad, ¿no? Es una de las características en cuanto a su alimentación. ¿Usted cómo ha visto en esta característica de la alimentación específicamente que actúan estos chicos? Sí, como decía, son patrones repetitivos y es muy frecuente que estos problemas de rechazo a ciertos alimentos, sobre todo verdura, frutas, ¿sí? Esto, pues, obviamente que físicamente hay una alteración. Entonces, este tipo de alimentos, el paciente los rechaza por la textura. Y muchas veces llegan con triglicéridos, colesterol alto y con problemas de anemia, que es otro de los problemas, porque no tienen una alimentación equilibrada. Y es frecuentísimo en estos trastornos. Y entonces, ¿qué se hace? Es trabajar con ustedes, los nutriólogos, para que exista una buena alimentación, ¿sí? Y ustedes ya le van orientando qué tipo de alimentación y cómo irla
preparando, cómo administrársela para que pueda comer de todo. Y algo que también recomendamos mucho a las mamás es el manejo de texturas. Entonces, lo que les recomendamos es que en un recipiente pequeño pongan bolitas de unicel, de esas pequeñitas, o chía, y le estén tocando una semana, 2, ya que la vaya tolerando, porque es una textura muy suave. Pasamos a texturas más rugosas, como puede ser a lo mejor el arroz. Ya que domina chía, arroz, pasamos a la semilla de girasol. Ya después pasamos, por ejemplo, a soya cruda, que es una textura más rugosa, y esto va ayudando a que vayan tolerando esa alimentación. Pero básico en el tratamiento para estos niños es la interconsulta con nutrición, para que puedan tener una alimentación adecuada y no tengan alteraciones, además físicas, de las psíquicas, que van generando más problemas. Sí, las complicaciones metabólicas, ¿no? Eso que mencionaba es que se vayan acostumbrando también. A veces, si detectan que la zanahoria, en una vez que la probó, no le gustó, empiezan a dejar de dársela, porque no es que no le gustó la zanahoria, pero si pierde este contacto visual con este vegetal, ¿no? O con la fruta que no le gustó, con algún alimento, si pierde completamente el contacto visual, nunca más lo va a introducir solito, ¿no? A su alimentación. Entonces hay que siempre tener la presencia visual. A lo mejor lo vio y no le gustó de forma picada, tal vez por la textura, pero ¿qué tal si molido en un puré, en una crema, sin crema añadida, pero si la verdura solamente molida, posiblemente sí tolere esa textura. Si nosotros únicamente nos basamos en los alimentos que le gustaron y que seleccionó, vamos a empezar precisamente con estos estados carenciales como la anemia, ¿no? Nos falta introducir, por ejemplo, proteínas con alto contenido de hierro, como la carne de res, que a lo mejor al ser más dura y tener que masticarla más, les cuesta más trabajo introducirla a su alimentación, pero hay otras formas. Entonces, siempre tenemos que buscar la orientación para complementar tanto el tratamiento médico como el nutricional, para evitar estos estados carenciales, evitar también los estados en cuanto a los triglicéridos y colesterol alto, porque están comiendo demasiados cereales me refiero a las pastas, por ejemplo, el pan, texturas suaves que a lo mejor no les generan un rechazo, pero que si no están en un equilibrio adecuado, pues van a generar complicaciones metabólicas más adelante. A lo mejor empezamos con sobrepeso, un exceso de grasa corporal y posteriormente que aumenten los niveles de grasas de la sangre, ¿no? Los triglicéridos elevados que se asocian con una deficiente ingesta de fibra, de verdura, de fruta, de cereales integrales, precisamente por esta selectividad alimentaria, ¿no? En general tienen esta característica de tener neofobia, o sea, como fobia o rechazo simplemente a lo nuevo, por lo que nos mencionaba la doctora, estos cambios. Si yo veo algo nuevo en mi alimentación, en mi plato, pues obviamente lo vamos a empezar a rechazar. ¿Cuál sería el tratamiento para estos pacientes en el aspecto médico? ¿Cómo sería el tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento se les da? Ok. Un medicamento como tal para quitar el trastorno del espectro autista no lo hay. Hasta el momento no lo hay. Se trata de acuerdo a la sintomatología que esté generando problemas. En este caso hay pacientes que se irritan mucho, arrojan objetos, ¿sí? Sin importar si agreden a un niño o incluso al maestro. Entonces, ¿qué se hace? Dar medicamento para modular su afecto y que no esté agresivo. Porque si por esta condición que tienen son rechazados o son aislados, porque los niños, ellos no son de decir, bueno, sí, lo voy a entender y con esto ya me porto bien, como decía Freud, los niños son sádicos polimorfos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una, evitar este tipo de agresiones. Si el pequeño es distraído, dar medicamento para la distracción, que es algo importante para que mejore también su rendimiento escolar. Sí. Hay pacientes con este trastorno del espectro autista que se acompañan de una dificultad en el aprendizaje. Y esto, digamos, complica un poquito más el trastorno del espectro autista porque ya se acompaña de problemas en su aprendizaje. Entonces, ¿qué se sugiere a los maestros? Hacer adecuaciones curriculares. Esto significa adaptar el programa
del grado escolar en que está el niño a las capacidades que tiene de aprendizaje este pequeño. Entonces es algo que se tiene que trabajar conjuntamente también con los maestros y obviamente también dan una orientación a la familia. Esto se llama psicoeducación. Informarles en qué consiste el trastorno, cuál es su tratamiento y en los fármacos hablar de efectos secundarios y también cuál es el pronóstico. Pero algo importante que siempre en paidopsiquiatría vemos es que estos niños primero tienen que ser autosuficientes de este trastorno y de otros. ¿Qué significa esto? Que aprendan a vestirse, a desvestirse, a bañarse, a ir al baño solos, a servir un plato con un poco de fruta, actividades que de acuerdo a su edad van a ir realizando poco a poco, porque hay niños que tienen 8, 10 años y todavía los visten, los desvisten, los bañan y eso pues no le ayuda mucho a ser autosuficiente. Entonces ser autosuficiente. Y otro es que logren la independencia económica, como todo hijo. El objetivo es que sea autosuficiente y que logre la independencia económica. ¿Cómo va a ser? Pues por medio de un trabajo. Si puede, digamos, tener una licenciatura, maestría, doctorado, porque cuando tienen buena capacidad intelectual pueden llegar al estudio que quieran ellos, ¿no? Pero cuando hay cierta dificultad para aprendizaje, bueno, que aprendan un oficio, o como el caso de una mamá con su pequeño que tenía este trastorno del espectro autista y que ya tenía 15, 16 años y no aprendió a leer ni a escribir. Si acaso conocía las vocales. La mamá lo llevó a que aprendiera a lavar autos y de ahí ya obtenía un dinero para poder ayudarse y pues entrenarlos para esto, que sean autosuficientes y logren la independencia económica. Ese es un objetivo muy importante que hay que tener, porque como yo les informo a los papás, no toda la vida le van a durar a estos pequeños. Y cuando desgraciadamente faltan los padres, pues nadie se quiere hacer cargo de un pequeño con estas características, y más si tiene dificultad del aprendizaje o no es autosuficiente, pues algunos familiares luego nos dicen, pues yo no me puedo hacer cargo de él porque hay que lavarle, hay que arreglar su ropa, hay que arreglar su cuarto, hay que mantenerlo y todavía cuidarlo, yo no puedo. Como una mamá me dijo, tenía unos gemelos con este trastorno del espectro autista. Me dijo, mis hijos tenían 13 años, saben cocinar, lavar, planchar, cocinar, porque el día que yo falte, yo sé que alguien va a decir, me hago cargo de él y hasta me puede ayudar. A diferencia que diga, es una carga, yo no puedo hacerme cargo de él. Por mucho que sea el familiar que los quiera mucho, desgraciadamente se enfrenta uno a este tipo de situación. Y si no los han enseñado a comer de todo, no le van a hacer una comida especial para este paciente. ¿Sí? Sí, justamente, en la consulta hemos tenido chicos que aún con este trastorno, desde pequeños, la mamá este chico ya es un adolescente, pero desde muy chiquito lo acostumbró a comer de todo. Nunca hubo una comida diferente para él y para sus hermanos, nunca hubo una diferencia. Y el niño come perfectamente verdura, fruta, proteínas, come de todo. Entonces, el no ceder a veces ante esos cambios que ellos mismos van haciendo, esos rechazos, el no limitar su alimentación a solamente lo que les gusta, puede ayudar mucho. Y cuando ya vemos que hay cierta selectividad alimentaria, o si ya vemos que está muy limitada su alimentación, sí podemos tener algunas estrategias para irle introduciendo alimentos. Sobre todo hay que empezar con aquellos que no tienen sabores muy intensos. Por ejemplo, alguna verdura, alguna fruta. Alguna vez una mamá decía, es que le gustan los hot cakes de avena. Yo se los hago con avena natural, con clara de huevo. Bueno, pues ahí podríamos intentar meter a lo mejor alguna verdura, un poco de zanahoria. Si no le gusta la zanahoria rallada, porque a veces la textura de la zanahoria rallada la detectan, o la partícula más pequeñita de verdura la rechazan, bueno, entonces puede ser cocida, molida e introducirla en los hot cakes y hacérselos así.
o en tortitas, o buscar la forma de ir introduciendo. A lo mejor sí le gusta el jitomate, pero no le gusta la lechuga. Bueno, entonces ya que le gusta el jitomate, vamos a ir combinando el jitomate que ya conoce y que sí le gusta con alguna otra verdura que tenga un sabor menos fuerte, combinado con esta que sí le gusta. Entonces, eso es una forma en la que hemos logrado poco a poco ir introduciendo algunos alimentos nuevos para ir enriqueciendo la variedad de alimentos que pueden comer estas personas y cuando tienen estas limitaciones en cuanto a la selectividad y todo esto, pero realmente sí se pueden generar estrategias para que modifiquen su alimentación. Otra de las características que hemos visto en estos pacientes es que a veces no dicen, ¿no? Cuando tienen un dolor, cuando sienten sed o cuando sienten hambre. Entonces pueden tener incluso una deshidratación. No lo manifiestan como tengo sed, simplemente lo vemos irritable. Y sí podemos inferir que a lo mejor tiene una deshidratación porque al preguntarle a la mamá cuánta agua toma, dicen, no, pues toma un vasito así de este tamaño en el día. Bueno, pues entonces también eso tiene mucho que ver con su irritabilidad. Entonces hay que estar pendientes de que tenga un buen estado de hidratación también y que esté comiendo sus comidas al día. Si nosotros nos esperamos como cuidadores de una persona con autismo, nos esperamos a que el niño manifieste que tiene hambre, podemos estar cayendo en negligencia, sin querer, en una negligencia de no darle los requerimientos de energía que necesita y entonces empezar a presentar una desnutrición o un estado carencial como la anemia, como habíamos mencionado. Entonces sí es importante pues hacer mucho énfasis en que la alimentación tiene que ser indispensable también junto con el tratamiento, ¿no? En caso de que se le indique algún tratamiento farmacológico, pues que vayan muy de la mano. Bien, doctora, en cuanto a las complicaciones por comer ciertos alimentos, a lo mejor algunos ultraprocesados, algunas harinas y todo esto, ¿le ha tocado ver pacientes que tengan los triglicéridos altos o que tengan ya complicaciones metabólicas? Hablábamos de los triglicéridos y todo esto, pero ¿le ha tocado ver pacientes así? ¿Con ya complicaciones? Sí. Bueno, porque aparte de dar la consulta, tenemos como protocolo realizar estudios de laboratorio, sobre todo en estos pequeños que restringen algunos alimentos, sobre todo verduras y frutas. Entonces, sí me ha tocado, recuerdo mucho a un pequeño de 10 años que solamente comía nubes de pollo y papas. El niño obeso. Y cuando se le indican sus laboratorios, pues tenía triglicéridos, colesterol alto y anemia, porque no comía adecuadamente. Entonces, esta es una complicación que les digo, cuando hay este tipo de situaciones y no se trata, ya llevaba pues casi 10 años comiendo este tipo de alimento. Entonces, pues no era sano y lo estaba manifestando en su cuerpo. Entonces ya es cuando se les manda pues con el nutrióloga para que puedas llevar un tratamiento adecuado, porque sabemos que este tipo de alteraciones tampoco ayuda mucho a su organismo en general, ¿sí? Entonces sí nos ha tocado ver muchos, como también otros casos de éxito, ¿no? Llegó un pequeñito que tendría 3 años, 4 más o menos, y llorando, pero en forma irritable. Y no había pasado nada importante, simplemente conoció un lugar nuevo que era el consultorio, lo llevaba la abuela, la mamá, y lloraba terriblemente y la abuela muy apenada me dice, voy a sacarlo de su consultorio porque me da pena que esté llorando así. Le digo, no se preocupe, es lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces el pequeño con este trastorno se le empezó a dar su tratamiento para evitar esta irritabilidad y rechazaba muchos alimentos, verduras, todas. Frutas comía una que otra nada más. Entonces empezó el manejo con texturas y al mes, como te comentaba hace un momento, me dice la mamá, es que fue con mi hermano y hicieron pozole, fue en septiembre. Hicieron pozole y él estaba comiendo pozole, me mandaron el video y yo no podía creerlo, pero manejamos mucho las texturas y sobre todo el compromiso de la familia. Eso es bien importante. Cuando sobre todo mamá se compromete con los tratamientos, estamos del otro lado, es fácil, como mantequilla se resbala el tratamiento y mejoran mucho, pero cuando hay muchos prejuicios, sobre todo con los medicamentos o con otro tipo de manejo, es muy difícil y el problema son los niños. Sí, realmente
como siempre lo he mencionado, los cuidadores de las infancias y adolescencias somos los responsables de que ellos tengan unos hábitos saludables, tanto de ejercicio como de tomar agua, como comer saludable y un estilo de vida en general, el dormirse adecuadamente, el manejo de las pantallas y demás. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que a lo mejor requieren un poquito más de atención en todos los aspectos, pero que sí es importante reforzar todas aquellas conductas que los van a llevar a un estado nutricional óptimo, porque como son problemas de los metabólicos, cuando tienen los triglicéridos y el colesterol alto, son momentos que las personas no les duele nada, hasta que se hacen un estudio de laboratorio y se ve que tienen estas alteraciones metabólicas. Entonces, más en niños o personas que tienen autismo y que a lo mejor no manifiestan que sienten un dolor de cabeza, que tienen mareos, que a lo mejor les falta el aire, que tienen algún otro síntoma y no lo expresan. Entonces, si omitimos esa parte y ya al hacer un estudio de laboratorio se observa que sí hay una alteración metabólica, es indispensable hacer cambios. También otra de las cosas que es recomendable, no basarnos en lo que se dice, ¿no? Mucho tiempo estuvo en boga que la leche era prohibida para los niños porque les causaba autismo y no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, no irnos a los extremos con los alimentos o productos, siempre orientarse con un profesional de la nutrición para que les indique cuál es la alimentación más adecuada, ¿no? Puede haber personas que tienen autismo y que sí tengan intolerancia a la lactosa, que tengan alergia a la proteína de la leche y obviamente se les restringen los lácteos. Personas que tengan, además de autismo, que tengan una condición que se llama enfermedad celíaca, que no toleran el gluten, pero tampoco es que el gluten sea un causante de autismo ni que sea algo prohibido para los niños, ¿no? Entonces, realmente tenemos que basarnos en evidencia y evaluar cada uno de los casos para darle la alimentación y el tratamiento nutricional que sea el óptimo para cada caso. Y bueno, doctora, también otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la salud intestinal, porque la microbiota, pues se ha visto que también tiene hay experimentos que han hecho sobre la microbiota y cómo esta modifica también el funcionamiento cerebral. Entonces, siempre también hay que tomar en cuenta que la salud intestinal es importante y para esto es el consumo de verdura y fruta diariamente, por lo menos 25 gramos de fibra al día. Y con esto me voy hacia la parte de lo de las texturas. ¿Por qué? Porque si un chico o una chica, un niño con autismo empieza también a manejar texturas de la verdura y de la fruta al prepararlas, por ejemplo, que aprendan a rasgar la lechuga, a lo mejor inicialmente no es un alimento que vayan a preferir. Si lo comen, adelante, pero y si no, podemos empezar que manejen texturas rasgando la lechuga, cortando con algo que no se vayan a cortar, pero con un cuchillo no filoso o algo que puedan machacar alguna fruta o alguna verdura cocida, o que la vayan cortando, que la vayan separando, que vayan pelando, que quitando los chícharos, etc. Este manejo con las texturas puede ir ayudándonos, como decía usted, a introducir alimentos nuevos y sobre todo saludables a su alimentación diaria, ¿no? Claro. Además, como lo mencionábamos, que el cerebro segundo de nuestro cuerpo es el intestino y esa microbiota se alimenta de bacterias y esas bacterias van a producir 90% de serotonina, que es la sustancia que nos hace sentir bien. Entonces, pues es algo muy importante que hoy en día ya se sabe. Sí, cuidar nuestra salud intestinal y pues darle los alimentos saludables para que precisamente tengan una microbiota saludable. Entonces, pues últimamente, doctora, los tratamientos de autismo también incluyen actividad física. Bueno, algunos chicos pues realmente no toleran mucho la actividad física, pero ¿qué opinas sobre la actividad física en personas que tienen autismo? Pues son los estilos de vida que van como complemento del tratamiento farmacológico y el manejo psicoterapéutico. Es el dormir 10 horas, claro. Niños y adolescentes mínimo, y 1 hora antes dejar cualquier pantalla que pueda producir pues, problemas de insomnio, un sueño no reparador, pero en la noche, no en el día. Sí, claro. ¿Sí? Dormir en la noche, sus 10 horas, el adulto 7, y una alimentación sana, la alimentación que le llaman mediterránea, y el ejercicio. El ejercicio también es básico. Como yo le digo a mis pacientes, el ejercicio es de por vida.
y es un tratamiento que no te va a costar nada, claro. Porque si no puedes inscribirte al gimnasio o al club para ir a nadar, pues camina cerca de tu casa media hora. Con eso es bastante de motivación para el paciente con otros trastornos, no nada más el espectro autista, y también lo hace sentir muy bien. Claro. Eso es algo muy importante también, el ejercicio. Sí. Y ese es para toda la vida. Incluso se sabe que ejercicio, lectura, aprender un idioma evita la demencia senil, que aparezca lo más pronto. Sí, por supuesto. Entonces, pues hay que mantenernos activos, comiendo saludable, hidratarnos adecuadamente y cuidar mucho a estas personas que tienen autismo. Siempre acudir a una valoración. Si requieren alguna suplementación, algún probiótico, alguna dieta especial, siempre orientados de la mano de un profesional. Y también, obviamente, el tratamiento médico, ser muy apegados a lo que se le indica por parte de su psiquiatra. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Cari, por la invitación y que esto funcione para algunas personas que les llame la atención o tengan una situación especial, pueda ser útil. Por supuesto. Muchas gracias. Esto es Cuidarte, tu superpoder. No te olvides de activar la campanita para estar pendiente de nuevos episodios. Inscríbete o suscríbete al canal y comparte esta información. Soy Karina Barba, nutrióloga clínica. No te olvides de buscarme en las redes sociales como Nutrióloga Karina Barba en Facebook y Nut Karina Barba en Instagram. Suscríbete al canal, activa la campanita para que estés pendiente de los nuevos episodios, comparte esta información y no te olvides de seguirnos en las redes sociales.